Hola, buenos días. Vamos a tener la clase hoy mediante un vídeo que le subiré en breve al aula virtual sobre la comparación de medias con las pruebas TD Student y la comparación de medias a nivel descriptivo. Hoy vamos a ver lo que ya empezamos a ver el miércoles pasado, día 11, en la clase ordinaria. Anticipé que probablemente no íbamos a tener clase y que se iba a paralizar la actividad docente y lamento haber acertado en mis pronósticos. Así que vamos a ver si consigo hoy, además de subirles un archivo PDF donde tienen la clase para trabajarla y leerla con detenimiento, vamos a utilizar el archivo del SPSS que tienen ustedes en la pantalla, que acabo de abrir para estudiar el tema de la comparación de medias. Observen que la comparación de medias la encontramos en el menú Analizar, Comparar medias y se nos abre un catálogo de opciones. La versión 25 del SPSS incorpora esta opción de aquí, pruébate de muestras independientes de resumen, que básicamente lo único que hace es colocar una posibilidad para que nosotros pongamos el valor de una media, el valor de una desviación típica, el número de casos que tenemos y podamos comparar esa información con otra información adicional que aparece en una ventana paralela. Digamos que es una ventana partida en dos y en un lado se pone una muestra, los datos de una muestra y los datos de otra muestra en otro. Eso lo veremos más adelante y es la última parte porque es la más sencilla de todas. Bien, empiezo por la parte que ya vimos el miércoles pasado, el tema de la comparación de medias. ¿Vale? La comparación de medias nos da la posibilidad de estudiar exclusivamente y de forma descriptiva las medias. En la opción de la ventana de la lista de variables dependientes, hemos de elegir variables dependientes métricas, como muchos ordinales. Dijimos que podríamos generar variables ordinales de 0 a 10, en escalas de 0 a 10, como las notas de los políticos, incluso la ideología de una nueva que utiliza el SIS, ¿vale? Pero aquí tenemos opciones de variables métricas que ya todos conocemos. Es del archivo de evaluación general de diagnóstico realizada en mayo del 2010 y lo estamos utilizando porque nos da suficiente información métrica y nos permite incluso utilizar varias secciones del archivo, subdividirlo y trabajar con múltiples posibilidades a nivel estadístico. Voy a elegir, por ejemplo, la nota de lengua. La puedo colocar en la lista de dependientes y aquí también puedo añadir más variables métricas, ¿verdad? Y si no opto por nada más, la primera información que tengo son las medias, las desviaciones típicas y el número de casos de cada una de estas variables. Es lo que viene por defecto en el programa del SPSS. También podría colocar en opciones y añadir, por ejemplo, algún estadístico más, la kurtosis, la varianza, el mínimo, el máximo, etcétera. ¿Vale? No voy a poner nada, incluso las medias armónicas y la media geométrica, la simetría, no voy a añadir ningún estadístico más, sino simplemente la primera opción que tengo aquí. Voy a borrar porque tenía unas cosas hechas anteriormente. Voy a volverlo a hacer. Analizar, comparar medias, como les dije, medias. Y aquí tenemos la primera información. Nos sale un resumen de los casos y la información de las notas de media con las notas de mate. Si quisiéramos comparar descriptivamente ambas medias, diríamos que las medias son distintas, que tengo el mismo número de casos y que las desviaciones típicas, sin embargo, son muy parecidas. ¿Vale? Esta es una simple comparación descriptiva de las medias. Esta misma comparación descriptiva de medias la puedo hacer utilizando una variable categórica, por ejemplo el sexo, y generar información de lo que antes vimos, pero separando la información de los chicos y chicas. Al darle a aceptar,
Ahora me sale la misma información que antes, que aparece en el total inferior que tengo aquí abajo, es la misma información que tenía antes, pero ahora se desglosa también la posibilidad de ver la información de las chicas y la información de los chicos. Y aquí ya vemos, por ejemplo, a nivel descriptivo, una diferencia sustancial entre chicas, 520 puntos en lengua, y chicos, 499. Por el contrario, los chicos puntúan 499 en lengua y puntúan en la opción de mates en 507,6. Digamos que invierte ambas situaciones. Indirectamente esto lo que nos está diciendo es que las notas de lengua podría pensarse que son significativamente diferentes entre chicas, ¿verdad? Y chicos. Las notas de lengua con las notas de lengua y las notas de mate con las notas de mate. En una opción las chicas tienen mejores resultados y en la otra tienen peores resultados. ¿Vale? Esta opción incluso se puede hacer todavía más grande y nos permite hacer en la comparación de media, nos permite, si en sexo le doy a siguiente y utilizo la titularidad del centro, por ejemplo, o la comunidad autónoma, o los estudios de la madre, por ejemplo, si pongo los estudios de la madre, por ejemplo, y le doy a siguiente, acabo de anidar la variable sexo con los estudios de la madre. Ahora me sale una tabla todavía mucho más grande, donde al darle a aceptar, tengo las notas de lengua y de mates que tenía inicialmente. Los resultados globales están aquí abajo del todo, ¿vale? El total siempre general aparece debajo. Aquí aparece separado para estudios primarios, secundarios, técnicos y superiores, y aquí aparecen para chicos y chicas. Este es el total de los chicos que vimos antes, ¿vale? Este subtotal de aquí abajo, y este es el total de las chicas. Bien, pues ahora tengo de forma anidada una posible comparación de los estudios de la madre para cada sexo de las chicas. O sea, si cojo las chicas, tengo 4 opciones porque la variable estudios de la madre tiene 4, con lo cual ahora he multiplicado y tengo 2 categorías en sexo y 4 categorías en estudios de la madre. Al final tengo 2 por 4, 8 subgrupos para comparar. Si además utilizo las dos notas que hay aquí, 8 por 2, 16. Realmente tengo 1, 2, 3, 4 variables y tengo 16 medias a comparar. Esta es la información descriptiva que puede ser todavía más pormenorizada porque nuestro tamaño muestral, como están viendo aquí abajo, es muy grande. Esto podemos seguir subdividiendo y generando información descriptiva de medias sin problema, pero tenemos que saber que se puede hacer este tipo de subdivisiones cuando los tamaños muestrales son muy elevados. Obsérvese que, por ejemplo, hay alguna situación donde el tamaño muestral baja sustancialmente. Por ejemplo, los técnicos superiores de formación profesional son 1.388 en el caso de las madres. Ya no son los 25.000 que teníamos antes, ¿vale? Recuerden que para cada subgrupo deberíamos de tener al menos unas 400 personas para tener certeza de que eso que estamos observando cabría pensar que es extendible, ¿vale? Que se puede hipotetizar que ocurre en la población que reúne tales circunstancias. Una cuestión importante que tenemos que saber antes de proceder a la comparación estadística, esto es descriptivo, estadística inferencial significaría que estamos comparando para ver si las medias son significativamente diferentes de las unas de otras o incluso a nivel poblacional. Veamos que una de las condiciones básicas para hacer un estudio de comparación de medias es que las medias deben de cumplir criterios de normalidad. Quiero decir que las variables métricas sobre las que vamos a trabajar las medias deben de cumplir criterios de normalidad.
Recuerden ustedes que las variables para cumplir criterios de normalidad podríamos utilizar una prueba de Kolmogorov-Smirnov, que es una prueba digamos, de comparar mi muestra de datos con una muestra de la normal, digamos que utiliza la media de desviación típica y los estadísticos correspondientes a mi distribución y lo compara con la distribución normal, con la fórmula matemática de la campana de Gauss. Y me dice si se ajusta o no a mi distribución, a esa distribución ideal de Gauss. El problema es que la prueba de Kolmogorov-Smirnov es muy sensible a valores atípicos y habitualmente nos dice que nuestra situación o nuestras variables no son normales. Por otra parte, tenemos que recordar otra cuestión muy importante. Tenemos que saber que los tamaños muestrales, cuando superan los 400 casos, la tendencia a la normalidad es una cuestión que es más que evidente en los temas de tipo estadístico, o sea, en los análisis estadísticos. Incluso los estadísticos que vamos a utilizar como la TD-Student posteriormente son bastante robustos y no tienen problemas cuando tenemos un número alto de observaciones. Bien, como les decía, podríamos utilizar nosotros y comprobar si la variable nota de lengua es normal utilizando un gráfico de normalidad. Si voy a gráfico en cuadro de diálogos antiguos y voy al histograma, este histograma de aquí me permite pedir la normalidad o me permite visualizar cómo son los datos